Bienvenidos una semana más en la pantalla de BTV y desde los estudios de Trimax Media para compartir Compromiso Salud. Doctor Eduardo Bianco, ¿cómo anda? Bienvenido. Muy bien, Miguel. El gusto de estar contigo nuevamente. Lo mismo para mí y que ustedes estén ahí. El tema que vamos a presentar hoy tiene que ver con el control del tabaco. El tema del tabaquismo ha sido abordado de múltiples maneras en este programa, en varios programas, será tratado en otros. Pero aquí iremos viendo cómo a través de la historia reciente, porque hablamos de la historia reciente de la humanidad en los últimos 100 años, cómo el tabaco pasó de ser un producto que era relativamente difícil acceder a él por el precio, por el costo, por los costos de fabricación y por la escasez de lo que hoy conocemos como publicidad, se fue transformando en un producto estrella de grandes compañías transformadas rápidamente en multinacionales que lograron posicionar un producto que científicamente se demostró y se demuestra en cada momento lo perjudicial que es para la salud. Incluso se podría manejar la ironía que las compañías tabacaleras han logrado tal nivel de fidelidad que terminan matando a la mayoría de sus clientes. Es decir, los acompaña casi que hasta los últimos minutos de su vida. Pasó con algunos célebres modelos de algunas de las marcas más reconocidas en el mundo, que las compañías tuvieron que caer ante la información que sacudió al mundo. Modelo de tal compañía de tabaco muere de cáncer de pulmón causado justamente por el tabaquismo. Es así, Miguel. Vamos a introducir nuevamente para tratar de ubicar. La gente sabe en Uruguay hoy el daño que causa el tabaco, pero es bueno conocer un poquito más de la historia, de lo que hay detrás, de conocer cómo actuaron la industria tabacalera y después iremos a la parte principal. ¿Cuál es la situación de Uruguay al día de hoy? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuáles han sido los últimos progresos? ¿Y qué es lo que nos falta? Vamos a tratar. A veces no somos conscientes de algunas ventajas que tiene nuestro país desde hace mucho tiempo, como por ejemplo la prohibición de fumar en espacios cerrados. Nos fueron acompañando en los últimos años algunas medidas ridículas, no esta última, que a mí me parece excelente, de que estaba la zona de fumadores en la terminal de Tres Cruces, por ejemplo, y empezaba la zona de los no fumadores a espaldas del que estaba fumando. O en los aviones, en los primeros tiempos, hasta alguna compañía como British Airways, por ejemplo, que se animó a decir, bueno, no se fuma más en los vuelos, y después vinieron las prohibiciones. Uno de niño recuerda viajes desde Rocha a Montevideo en los ómnibus de Honda, que si al olor a gasoil le sumábamos 20 fumando al mismo tiempo, era casi imposible para los que éramos niños en esa época no descomponernos en el ómnibus. O recibir, felizmente, de parte de mi madre la famosa frase, si te preguntan si molesta, si fuman, decirles que sí. Y lo recuerdo con claridad de que muchos se cambiaban porque decía, ¿se puede prender un cigarrillo? ¿Te molesto? Sí, decía yo, muy chiquito, y se cambiaba. Estabas educado de chico. Sí, porque además mi padre no fumaba, mi madre tampoco, entonces a pesar de eso, mi hermano fumó cantidades industriales de tabaco con las consecuencias gravísimas que tuvo eso para él. Pero ese es otro tema. Pero ¿molesto si fumo? Sí, pero así viajábamos. Hoy vemos algunas películas donde hay una cantidad de fumadores que no podemos llamar la atención. Y si entramos a algunos lugares cerrados en otros países donde me he pasado con alguna beca de periodismo, con algunos periodistas que vienen de los países árabes y de África, y fuman como desesperados y no estamos acostumbrados a eso. Bueno, ese es el punto. La industria tabacalera consiguió normalizar esta conducta y la clave para nosotros es hacer lo opuesto, es denormalizarla. Bien, les voy a dar las vías de comunicación. Nuestro Twitter es @saludcompromiso. Les sugerimos, les pedimos, los convocamos a que nos acompañen porque ahí van a tener la advertencia, el llamado de atención de que venimos con un programa, por ejemplo, como este, y ya, verdad que está Compromiso Salud, y van a tener allí también la posibilidad de sugerir, de comentar lo que quieran, y sobre todo nuestro correo electrónico compromisosaludwi@gmail.com. Allí pueden también sugerir, comentar. No leemos mensajes al aire, pero como digo siempre, algún tema propuesto a veces ha sido un programa entero. Con este informe les presentamos formalmente el tema de hoy. El tabaco es un producto que mata a más de la mitad de sus consumidores crónicos. Es extremadamente adictivo. Es capaz de enfermar y matar a quienes no lo consumen. En 2004, Uruguay ratificó el convenio marco para el control del tabaco y desde entonces ha adoptado el control del tabaco como una política de Estado. Como resultado de la aplicación de dichas políticas,
se ha registrado un gran impacto sobre el tabaquismo en nuestro país. Las ventas de cigarrillos se redujeron cerca de un 30%, el consumo en adultos y adolescentes disminuyó significativamente. Los ingresos por infarto agudo de miocardio en los hospitales y sanatorios han disminuido también debido a la prohibición de fumar en lugares cerrados. Según los estudios, la población de ingreso medio y alto tiene un consumo cercano al 15%. Sin embargo, entre la población de más bajos recursos, la prevalencia de tabaquismo supera el 30%. Esto genera una importante inequidad social. Además, la industria tabacalera continúa desarrollando estrategias para minimizar el impacto de las políticas de control del tabaco que está aplicando Uruguay y otros países. Recientemente, nuestro país aprobó una regulación muy estricta sobre la publicidad en el punto de venta que comenzó a aplicarse el pasado 1 de enero. ¿Cuál es la situación del tabaquismo en nuestro país? ¿Cuál es el impacto de las políticas desarrolladas? Hoy, en Compromiso Salud, situación del tabaco en Uruguay. Muy claro el informe. Allí hay una cantidad de datos que van a ser sumados a otros y obviamente en nuestros bloques centrales con invitados especiales que nos van a hablar del tema. Si usted está de acuerdo, doctor, le voy a invitar a ir a la primera pausa. Vamos a la pausa. Y a ustedes los invito a que nos esperen allí, que no se vayan, porque además mucho de lo que van a ver en la pausa tiene que ver con que nosotros estemos acá. Diría un amigo mío, son los que pagan esta fiesta. Ya venimos. Ustedes lo veían allí, 0800 81 89 es la línea gratuita para afiliarse a Grenca. Afiliate a Grenca, la salud a tu alcance, 0800 81 89. ¿Seguimos en tema, doctor? Sí, Miguel. Como tú decías al comenzar el programa, es importante entender por qué el consumo de tabaco llegó a tener los niveles que llegó a tener en el mundo e incluso en nuestro país, qué fue lo que estuvo detrás y, bueno, con un video, con una producción de History Channel, vamos a tratar de compartir con ustedes alguna de esta información que nos explica el por qué ocurrió esto. Adelante, por favor. Durante muchos años la industria del tabaco ha intentado convencer a millones de personas de que fumar es estiloso, sexy y completamente inocuo, y han hecho un buen trabajo. Los cigarrillos siempre han estado relacionados con el placer. Al principio solo los consumían grupos elitistas, pero en el siglo XX la producción en serie y el comercio moderno hicieron que los cigarrillos estuviesen al alcance de todos. Antes de que se inventara la maquinaria para fabricar cigarrillos, era muy caro hacerlos y muy poca gente podía permitírselo. Con el desarrollo de las máquinas bajó su coste. El segundo invento importante fue el de las cerillas seguras. La gente ya podía encender sus cigarrillos. Y el tercero, y seguramente el más importante, fue el desarrollo de las grandes campañas de publicidad que comenzaron en 1910. El primer gran impulso de los cigarrillos tuvo lugar durante la Primera Guerra Mundial, cuando las compañías de tabaco lo enviaban gratis a las tropas. Durante la Primera Guerra Mundial, los cigarrillos estaban incluidos en las raciones de los soldados y una división tras otra, americanas y europeas, fumaban sus primeros cigarrillos en las trincheras. Cuando acabó la guerra, millones de jóvenes eran consumidores habituales de tabaco. Y con la ayuda de las persuasivas campañas publicitarias durante los años 10 y 20, el consumo de cigarrillos aumentó 6 veces solo en los Estados Unidos. Bueno, no se precisa mucho más, ¿no? No, porque además lo que sea de la época, esto es un documental traído con imágenes de hace muchísimos años. Y el tema es que una persona, cuando los hacían a mano, podía hacer 200 cigarrillos por día, pero después, con la producción industrial, hacían miles de cigarrillos por día y tenían que vendérselos a alguien. ¿Y cómo facilitaron?
a través de la publicidad, como hemos visto. O sea, no fue algo casual, fue algo en lo cual, digamos, la actividad de la industria promovió deliberadamente el consumo y alcanzó los niveles a los cuales llegó, basados también en la capacidad adictiva de este producto. Sí, sí, a eso hay que sumarle que las compañías se veía muy notoriamente en las películas, un Humphrey Bogart fumando, las imágenes de los cigarrillos de determinadas marcas siempre en todas las películas. Digo, eso no era subliminal siquiera, eso estaban fumando. Esa era deliberado. Y esto es lo que vamos a mostrar ahora, cómo la industria tabacalera capturó a la mujer. Vamos a mostrar en este nuevo segmento del documental del History Channel cómo la industria tabacalera capturó a la mujer norteamericana primero y a nivel mundial después. Adelante, por favor. La industria tabaquera pronto se daría cuenta de que las mujeres eran un enorme mercado potencial. Aunque pocas mujeres fumaban en los años 20, a causa de que la moral de aquellos años dictaba que las mujeres no debían hacerlo. Pero con el paso de los años, la industria del tabaco lanzó una creativa campaña publicitaria. One day, Mr. George Hill, president of the American Tobacco Company, called me in and said, "We're losing half of our market." And I said, "Why, Mr. Hill?" He said, "There's a taboo by men that does not permit women to smoke. What can we do about breaking down that taboo?" El creativo publicitario Edward Bernays habló con algunas mujeres amigas y las convenció para convocar una manifestación con el lema "Las antorchas de la libertad". Next morning, there wasn't a newspaper in the United States, even the New York Times had a front page story, "Debutantes light torches of freedom to protest man's inhumanity to women by a taboo against smoking." La publicidad del tabaco se dirigía a muchos tipos de mujeres. El tipo deportista, el tipo racial y el tipo de mujeres con sobrepeso. Coge un Lucky en lugar de un bombón, aconsejaba el productor de Lucky Strike. Por allí los primeros pasos de la revolución femenina. Exactamente, eso es lo que iba a decir cuando me interrumpiste allí, Miguel, es que esto fue deliberado. Es decir, la industria tabacalera vio que había un nicho de mercado sobre el que había que actuar y definió generar un movimiento, estimular un movimiento, el movimiento de liberación femenina, y lo llamó Antorchas de la Libertad. Y a partir de allí capturó a la mujer y comenzó a crecer a nivel mundial, primero en Estados Unidos y después en el resto del mundo. O sea que esto también fue deliberado, y si lo han hecho antes, lo pueden volver a hacer con otras estrategias. Entonces, no es solamente pedirle al individuo que no fume, porque hay muchas acciones sociales y económicas que se están haciendo para forzar a un individuo a consumir una droga. Bien. El conocimiento del daño y la respuesta de la industria es el capítulo que sigue. Exactamente. Lo que vamos a ver ahora es qué pasó cuando se conoció el daño y qué hizo la industria tabacalera cuando ellos ya tenían esa información. Adelante con el próximo. Mientras se fumaban más cigarrillos que nunca, los críticos comenzaron a advertir en contra del tabaco. Era de conocimiento general que los cigarrillos causaban irritación de garganta y tos, pero cada vez más estudios alertaban de efectos más graves del tabaco. Coffin nails. Yes, that's what cigarettes are, according to the Medical Research Council. We've all heard something of the kind before, yet almost everybody smokes, including thousands young enough to know better. And as smoking is nowadays allowed nearly everywhere, it's on the increase year after year. So is lung cancer. A comienzos de los años 50 se completaron importantes estudios bien documentados. Richard Dole realizó amplios estudios epidemiológicos que mostraban que médicos británicos fumadores habían contraído cáncer más que los médicos británicos que no fumaban. Al mismo tiempo, Ernest Winter, aquí en los Estados Unidos, realizó experimentos en los que untaba a ratones con pasta de tabaco y estos contraían cáncer.
Estos dos hallazgos unidos llamaron la atención de la gente. Una de las revistas más leídas, el Reader's Digest, que se publicaba en muchos idiomas y países, publicó convincentes estudios. El resto de la prensa siguió su ejemplo y se produjo una de las peores crisis de la industria del tabaco. Las ventas cayeron por vez primera un 10%. Hay muchos productos. Si usted compra un producto dañino, agua embotellada, aspirinas o lo que sea, que está contaminado, el productor detiene la fabricación y se enfrenta al problema. Pero la industria del tabaco no responde así. Hubo una reunión secreta muy famosa a finales del año 53 en el Hotel Plaza, en Nueva York, donde se reunieron los directores de las grandes compañías de tabaco, sus abogados y el Relaciones Públicas de la empresa Hill & Knowlton para idear una brillante estrategia para generar controversia. La estrategia incluía mentiras. Y científicos pagados, además. Exactamente. Es decir, ellos supieron en la década del 50 que sus productos mataban y enfermaban a las personas. Y en vez de actuar como otras industrias que cuando su producto causa daño o lo retiran o lo cambian o lo mejoran, la situación es que ellos decidieron engañar a la gente y generaron una campaña, pagaron a médicos, científicos, periodistas y lobistas para confundir y crear esa duda, porque ellos no dijeron que no causaba daño, simplemente pusieron en duda cuánto daño causaba. Bien, está presentado el tema y tenemos que hacer otra pausa. Después vamos a seguir profundizando en el tema de hoy, el control del tabaco. Presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Recuerden que Aliviol Sport tiene una solución para cada dolor. Nosotros siempre los invitamos a que ustedes entren en facebook.com/aliviolsport y allí van a poder participar en sorteos y promociones de Aliviol Sport. Nosotros recomendamos para antes y después de hacer deporte Aliviol Sport. Pedilo en tu farmacia. Aliviol Sport y chao dolores. Entramos en lo que nosotros llamamos con el doctor Eduardo Bianco nuestros bloques centrales, hoy con dos invitados. Nos va a acompañar en los próximos minutos la doctora Silvina Echarte. Gracias por estar acá, Silvina. No, gracias a usted. Es asesora legal del Programa Nacional de Control del Tabaco y además directora general del Centro de Cooperación Internacional de Control de Tabaco. Y también está con nosotros el doctor Winston Abascal. Doctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias por el espacio. En este caso, médico cirujano en su profesión. Silvina no es médica, vale la pena la acotación, es abogada. El doctor Abascal es médico, es cirujano y es director del Programa Nacional de Control de Tabaco del Ministerio de Salud Pública. Doctor Eduardo Bianco. ¿Qué invitados tenemos hoy? Sí, un placer contar con ambos. Nos conocemos desde hace un tiempo y son dos personas muy importantes para el desarrollo del control del tabaco en Uruguay. Así que muchas gracias de mi parte también. Y vamos a comenzar con Winston, para que nos sitúe un poco por qué había que abordar el tema del tabaquismo en Uruguay. Bueno, cuando empezamos a trabajar en este tema, la prevalencia del tabaquismo estaba arriba del 33% de la población del país adulta, incluido hombres y mujeres. Y como sabemos, el tabaquismo está asociado a las dos principales causas de muerte que tenemos en Uruguay, que son las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades neoplásicas o oncológicas. De manera que era muy importante trabajar sobre esto como medida de salud pública y de protección de la salud. El consumo de tabaco es asumir un riesgo muy importante para los fumadores, ya sean hombres o mujeres. Y quería hacer una pequeña digresión en el tema de lo que está pasando con las mujeres en nuestro país. Como ustedes sabrán, la industria tabacalera aprovechó en las décadas pasadas, cuando la mujer se incorporó al mercado de trabajo y por lo tanto adquirió nuevos roles sociales,
aprovechó esa oportunidad para involucrar a la mujer en el consumo, porque había llegado con los hombres a una prevalencia y un consumo que ya el costo-beneficio de la inversión para conseguir un pequeño aumento no era redituable. Sin embargo, tenía un amplio campo de crecimiento con las mujeres. Y así que involucró en toda su campaña publicitaria mujeres, generalmente mujeres de mediana edad y jóvenes. Resultado de esto en nuestro país, que fue un poco más tarde que esto aconteció, es que si comparamos 15 años atrás hasta ahora, el cáncer de pulmón en la mujer se ha duplicado. Es decir, que tenemos el doble de cáncer de pulmón en la mujer. Y cómo está creciendo la tasa de crecimiento anual, nos hace saber que en 20 años, si esto no cambia, el cáncer de pulmón en la mujer va a ser más frecuente que el cáncer de mama. Entonces, las mujeres no tienen la percepción del riesgo que los hombres tienen, porque muchos hombres han muerto y se enferman de cáncer de pulmón o de otras enfermedades graves, enfermedades cardiovasculares, los accidentes vasculares, encefálicos. La mujer todavía aparentemente no tiene la percepción del riesgo a la que está sometido. Y esto es un tema que tenemos que comunicarlo. Es un tema muy importante. Además, para las mujeres que gastan dinero en cosméticos, hay que decirle que el fumar le daña la piel se transforma adquiere un color pajizo y reseco, la boca pierde todos los encantos que pudiera tener porque aparece la gingivitis, las encías se retraen, los dientes se ponen amarillos, tiene mal aliento y encima catarro. Con lo cual, con ese panorama... No es muy sexy, digamos. No, la mujer que empieza a fumar a los 18, 19 o 17 años debe saber lo que le espera 10 años más tarde. Es como besar un cenicero. Pero bueno, es lo que sucede. Muchas mujeres, cuando llegan a esta etapa, se empiezan a dar cuenta de que están con un problema que es muy importante en su relación. Todavía, como dije, no tiene claramente la percepción del riesgo. Y el riesgo en la mujer es muy alto de enfermedades graves. De manera que por todas esas causas, nosotros del Ministerio de Salud Pública pensamos que hace ya unos cuantos años, más de 10 años, pensamos de que había que tomar medidas y aplicar las recomendaciones que están en el primer Tratado de Salud Pública de la Humanidad, que es el Convenio Marco, y se comenzó a una política de implementación que fue progresiva y, como ustedes saben, no fue todo junto, y hemos ido cumpliendo con los compromisos que el país asumió al ratificar este convenio. Eso es lo que quisiera hablar un poco con Silvina. Es decir, ¿cuál es el soporte legal internacional? El doctor Abascal lo acaba de mencionar, que está detrás de lo que ha hecho Uruguay. ¿Tú nos puedes explicar un poco? Sí, Uruguay, junto con 178 países en el mundo, integra una comunidad internacional que está unida por el Convenio Marco de Control de Tabaco. Eso es un tratado internacional de salud pública, que la verdad que es un instrumento fundamental que tenemos estos 179 países y esperemos que puedan unirse más porque hay algunos más que resta ratificar. Y es nuestro convenio marco porque es nuestra base legal y nos da las pautas para aplicar una política de control de tabaco realmente efectiva. Están las principales medidas, son medidas que están obviamente estudiadas con evidencia científica por la Organización Mundial de la Salud, porque es un tratado internacional de salud pública específico en control de tabaco de la Organización Mundial de la Salud. Entonces son las pautas que la Organización Mundial de la Salud nos da a todos los países para que podamos aplicar una política efectiva de control de tabaco. ¿Y ahí están contenidas todas estas medidas que hemos estado aplicando en estos últimos años? Sí, Uruguay ha cumplido cabalmente y estrictamente con lo que nos dice el convenio marco. Ha cumplido y teniendo en cuenta que el convenio marco es un piso, es una base para que los países implementen medidas de control de tabaco. Siempre recomienda a la Organización Mundial de la Salud poder ir a más, porque el fundamento esencial es la protección de la salud pública de la población. Entonces es un marco normativo al cual los países por lo menos tienen que hacer eso, pero pueden extenderse a más. Uruguay ha cumplido todas las medidas con el convenio marco y incluso ha hecho algunas que el convenio marco recomienda y Uruguay las ha cumplido, ejemplificando con otros países del mundo. Eso es lo que también convierte a Uruguay ser un líder en este tema. ¿Cómo cuáles? Y ser un referente. Uno de los ejemplos es, recientemente, ya el año pasado, hemos aprobado la Ley de Prohibición Total de Publicidad, Patrocinio, Promoción de los Productos de Tabaco y Exhibición de los Productos de Tabaco.
No todos los países en el mundo han implementado esa medida que implica para Uruguay un avance fundamental. Está contenido en el convenio marco. Está contenido en el convenio marco, es una de la prohibición de la exhibición, es una de las recomendaciones principales que da el convenio marco y sus directrices, que las directrices, para explicarle un poco a la población, son unas recomendaciones más específicas de cómo aplicar el convenio marco, son lo que nosotros llamamos una reglamentación del convenio marco. Y son todas medidas que están contenidas en ese conjunto normativo que Uruguay ha cumplido cabalmente y sí sigue avanzando siempre en pos de proteger la salud pública. Doctora Abascal, a la hora de leer el programa es muy pomposo, ¿no? Programa Nacional de Control de Tabaco. Sí. Pero después hay un mundo real también, ¿no? Y yo que estoy recibiendo todo el tiempo la devolución de la gente con respecto a algunas cosas, a veces hay dos países, uno es Montevideo y otro es el interior. Entonces nos llegan denuncias que nosotros no podemos probar porque tendríamos que ir a algunos lugares. ¿Con qué cuenta el Ministerio, con qué herramienta humana a la hora del control de algunas normas vigentes? Bueno, el Ministerio, específicamente en el tema de control de la política de tabaco, del Ministerio de Salud Pública tiene 5 inspectores, a veces 6, eso varía. Pero tenemos también un convenio con una cooperativa. Cuando Philip Morris cerró su planta acá en Uruguay, lo hizo intempestivamente de un día para otro, quedaron los empleados sin trabajo, algunos se reincorporaron en otras empresas y una parte importante quedó sin una fuente laboral. Ellos acudieron al Ministerio de Trabajo y bueno, con un convenio se logró que se incorporaran a trabajar contratados por ese convenio para el Ministerio de Salud Pública en labores de prevención y de control de las medidas. Como el presupuesto no lo fija usted, a mí me dice 5 o 6 inspectores para todo el país. No, también tenemos, eso centralmente. Esos son los del Ministerio de Salud Pública. Los del Ministerio de Salud Pública, pero además tenemos el convenio con esta cooperativa, como le estaba diciendo, y en las direcciones departamentales hay oficiales de higiene ambiental. Me apresuro a decirle algo. En el interior, como usted dice, la situación es diferente. ¿Por qué? Porque en general, no tanto en las capitales departamentales, pero en todos los otros pueblos, villas y más pequeñas, la gente se conoce. Y entonces la posibilidad de multar es muy poco probable, porque por una relación de vivir una misma comunidad pequeña. Por algo DGI manda inspecciones con inspectores de Montevideo. Entonces nosotros tenemos que mandar en muchos lados inspectores desde Montevideo. En las ciudades capitales, en general, los oficiales de higiene ambiental que trabajan, hacen la parte de bromatología y demás, junto con la Intendencia. Hemos hecho convenio con la mayor parte de las intendencias. Eso seguramente en este nuevo periodo de gobiernos se va de nuevo... Bueno, viene como presidente el principal promotor del control. Bueno, por eso digo, y seguramente volveremos a reiniciar todos los convenios que tenemos con... Para darle una idea a Miguel y también a la audiencia, a los que nos siguen, en diciembre yo recuerdo que la cooperativa 21 de septiembre, creo que se llama, presentó datos al respecto de cuánto habían hecho ellos junto con el resto de los inspectores en ese año, y habían sido 7.000 inspecciones a lo largo y ancho del país. La mayoría en Montevideo, pero sí habían ido a... Acá hay un tema muy interesante. Nosotros tenemos muy claro que no tenemos un afán recaudatorio, lo primero. Lo que queremos es proteger la salud de las personas que no fuman en los ambientes cerrados. Eso está muy porque bien. Se ponen en riesgo. Esa es la medida, el objetivo principal y el espíritu de esta medida. Pero no pretendemos inspeccionar todo el país y en todo momento. Eso es imposible. Lo que queremos, y creo que ha pasado, es que hemos generado la percepción del riesgo de la multa y la sanción por la inspección. Entonces, creo que eso es muy importante porque en esas 7.000 inspecciones que habla el doctor Bianco, el cumplimiento es altísimo, muy alto, más del 95-96%. Quiere decir que en general la población está dando cumplimiento a la medida, más allá de que haya un riesgo de que un inspector pueda multarlo y las multas son muy severas. Pero bueno, nosotros estamos conformes con la situación. Siempre va a haber alguna persona que haga una denuncia en algún lado, en el interior, bueno, que no hemos llegado, pero estamos trabajando en eso. Bien, el Ministerio Público y Fiscal, desde que ustedes y yo
y ella empezó a estudiar, siempre tiene sus fiscales en el interior. El fiscal de una capital departamental rara vez es de ese departamento. Claro, es así. Digo, a veces los jueces coinciden que son de la pero el fiscal, y Sí. ahora con el sistema que se viene mucho más, Sí, claro. rara vez es de ese lugar, porque es el que va, ahora con el sistema nuevo, todavía falta, ¿no? Pero va a ser el que va a acusar. Pero ¿no? mire una cosa, nosotros tenemos 88% de la población que apoya las medidas, incluido el 73% de los fumadores. Quiere decir que con el 88% es prácticamente casi la totalidad No de la tenga duda, población. sí, 9 cada 10. Entonces, ¿se podrá alguien cometer una infracción como alguien cruza con una luz roja o no cumple con alguna Sí, yo me norma? refería al interior. Montevideo tiene Pero- un alto cumplimiento. Yo Sí. confieso que no he visto en ningún boliche, en ningún bar, en ningún lugar donde haya un casamiento, un cumpleaños, no se atreve más nadie a fumar ya. Es porque además ya hay una, de alguna manera, una sanción social a las personas que fuman en lugares cerrados. Y de paso le estamos haciendo bien porque fuman menos, ¿no? Claro, es así, ese es así. uno de los motivos. Tenemos que hacer una pausa, ¿no? Me encantó eso de que el fin no es recaudar, sino el fin es salvar vidas. Sí, claro, es ese No, tema. no pasa lo mismo en el tránsito. Mire No. que hoy hay días que es el día del centro y se ven menos inspectores en la calle porque no hay multa para poner. Claro. Hacemos una pausa y volvemos con el último bloque y vamos a incorporar de nuevo a la doctora Echarte, porque seguramente en estos tiempos en que el kiosquero tuvo que sacar la publicidad, que tuvo que hacer el escaparate, que tuvo esto, debe ser una caja de resonancia importante el área de asesoría legal. Ya volvemos. Presentó este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Estamos de regreso, último bloque, doctor Eduardo Bianco. Doctora Echarte, como hablamos en el bloque anterior, uno de los elementos importantes es la eliminación completa de la publicidad, incluido el punto de venta, que fue, digamos, uno de los últimos avances que hizo Uruguay en materia de control del tabaco, y que a partir del 1 de enero de este año ya se está aplicando y reglamentando. ¿Nos puede explicar un poco en qué consiste, cuáles son, digamos, qué es lo que tienen que hacer los vendedores y los kiosqueros con la publicidad? Sí, en julio del 2014 se aprobó la Ley de Previsión Total de Publicidad, Promoción, Patrocinio y Exhibición de los Productos de Tabaco. Y en noviembre su reglamentación. La ley entró en vigencia en septiembre, inmediatamente una vez de publicada. Pero el Ministerio de Salud Pública consideró que era lo mejor importante informar y sensibilizar a la población, porque implicaba cambios importantes en la infraestructura de algunos puntos de venta. Sobre todo porque estos puntos de venta... Se les dio tiempo. Exactamente. Entonces, en virtud de que estos puntos de venta estaban de colores pintados que daban a entender que estaban promocionando un producto de una marca de cigarrillos, el Ministerio priorizó informar a la población, sensibilizar, explicarle qué implicaba la nueva reglamentación y la nueva ley, y a partir del 1 de enero del 2015 sí fiscalizar con la aplicación de la multa correspondiente en el caso que existiera una infracción. Concretamente lo que dice la normativa es que a partir de su vigencia no se puede tener más ningún tipo de colores alusivos, ningún tipo de publicidad, ningún tipo de elemento de marketing que pueda dar a entender que se está promocionando, publicitando algún tipo de producto de tabaco. Y a su vez tampoco se puede tener el producto a exhibición. Ahí está. Eso es muy no importante. se puede exhibir los productos de tabaco ni los dispositivos para fumar. Para poder... ¿Colores alusivos o hay problema con eso? Yo he visto mucho kiosco que no tiene la marca, pero es clarísimo que los colores son Sí, de una marca. de hecho, por eso se dio justamente el proceso de sensibilización y de información para decirle a la población, bueno, este kiosco de repente está con algún color que expresamente da a entender que es de un producto de tabaco. Bueno, esto así no se puede tener. No se puede tener algún tipo de cartelería. Antes de esta ley se permitía en el interior de los puntos de venta tener la publicidad con la contrapublicidad, que era la advertencia sanitaria que aprobaba el Ministerio de Salud Pública periódicamente. Con esta nueva ley, lo único que se puede tener, porque de hecho la ley dice solo se podrá tener, una hoja A4, un cartel de un tamaño de hoja A4,
con en la mitad de la hoja el diseño de la advertencia sanitaria que aprueba el Ministerio de Salud Pública y en la otra mitad de la hoja los nombres, el listado correlativo en blanco y negro, o sea, fondo blanco, letras negras, con el nombre de cada producto de tabaco y su precio correlativo. O sea que se elimina toda posibilidad de exhibición y de publicidad, se eliminó, mejor dicho. Y bueno, eso forma parte de todo el proceso que está haciendo Uruguay y como tú decías, es uno de los pocos países que ya lo está aplicando, pero esto se estima que en el corto plazo más países nos van a seguir. Sí. Usted es directora del Centro de Cooperación Internacional de Control del Tabaco, que está aquí en Uruguay. ¿Nos puede explicar por qué se creó ese centro y cuál es, digamos, el impacto que está teniendo Uruguay o la influencia que está teniendo Uruguay a nivel internacional? Sí, Uruguay ya desde que comenzó su política de control de tabaco, sus principales medidas fueron tomadas a partir del 2005. Desde el 2005 es que Uruguay ha implementado un conjunto de medidas, un conjunto sistemático que lo hacen como un ejemplo de política pública de salud porque realmente ha sido sumamente efectiva, con evidencia científica que el doctor Abascal ya estuvo mencionando, con los resultados positivos. Y en base a eso, Uruguay es que ha asesorado, ha asistido o ha dado su cooperación a varios de los países de la región y del mundo. Muchos de los países de Latinoamérica han implementado sus políticas de control de tabaco con la colaboración de muchos técnicos uruguayos. Entonces, como producto de todo este proceso, Uruguay vio necesario formalizar esa cooperación que ya se estaba brindando desde ya más de 10 años. Esto con un grupo de gente que es de sociedad civil y del gobierno uruguayo, que eran técnicos especializados que vienen trabajando en tabaco. Se ha formado lo que es el Centro de Cooperación Internacional de Control de Tabaco en el Ministerio de Salud Pública. Este centro de cooperación, si bien está en el Ministerio de Salud Pública, está integrado por muchas organizaciones no gubernamentales, organizaciones gubernamentales y sociedad civil que participan desde ya hace muchos años en el control de tabaco y en la cooperación internacional de control de tabaco. De hecho, está integrado por el Ministerio de Salud Pública, naturalmente, por el Fondo Nacional de Recursos, la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer y la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular, la Sociedad Uruguaya de Tabacología y el Centro de Investigación de la Epidemia de Tabaquismo, que es un grupo humano, Ministerio de Relaciones Exteriores también, y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. Es un grupo de gente que tiene mucha experiencia en lo que es la implementación de las políticas de control de tabaco y ha cooperado mucho durante todos estos años. Este centro de cooperación para Uruguay es fundamental y es fundamental para toda la región y el mundo, porque si bien es un reconocimiento que se le ha dado a Uruguay de cómo ha trabajado en la implementación de las políticas de control de tabaco, también es un ejemplo y es una responsabilidad para Uruguay que se le ha dado para poder proyectar sus políticas de salud pública para el exterior. Este centro, que es muy importante destacar, cuenta con el reconocimiento del secretariado del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuántos centros hay en el mundo similares? De hecho, en el mundo hay solo 3. Uno es en Australia, se ubica en Australia, otro en Finlandia, y el de Uruguay es el único para Latinoamérica y para el cono sur de este tipo. Por eso para nosotros es muy importante y también es muy importante poder disponer del reconocimiento del Convenio Marco y del secretariado del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud y trabajar con ellos en conjunto en la implementación de este tipo de políticas. Muy bien. Doctora Abascal, ¿qué es lo último que tenemos de información con respecto a resultados de la aplicación de las políticas de control del tabaco en Uruguay? Y después, ¿qué nos falta? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Bueno, primero quiero hacer un comentario relacionado a lo que estábamos hablando hace un momento, y es que antes de que empezáramos con esta medida, el principal contaminante de los espacios cerrados en el país, ya sea en empresas públicas o en empresas privadas, era el humo de tabaco. Prácticamente... Contaminante del aire. Contaminante del aire. Es un contaminante de gran riesgo de los llamados cancerígenos del grupo A. Sin embargo, la legislación uruguaya había tenido alguna manera de prevención para otros contaminantes, para el plomo, para el cadmio. Había una cantidad de legislación laboral vinculada a esto. Nunca
desde el punto de vista laboral, ni de ningún tipo de vista, se había pensado que este contaminante era tan peligroso y que se obligaba a mucha gente que trabajaba 20, 30 años en una empresa o una oficina pública a convivir con el humo de tabaco sabiendo los riesgos que había. Bueno, nosotros hicimos estudios cuando empezamos esto y éramos de los países más contaminados en el mundo en los espacios cerrados. Luego de que se aplicaron las medidas de los espacios libres de humo en los ambientes cerrados, volvimos a repetir el mismo estudio con la misma tecnología. Y ahora somos, junto a Nueva Zelanda, los que tenemos el aire más limpio en los espacios cerrados. Ha habido un cambio enormemente sustancial. Cualquier persona en Uruguay sabe que puede ir a un local cerrado, a un local de esparcimiento, a una oficina de trabajo, y la gente que era asmática, que era bronquítica, que tenía alergia o que no quería permanecer en situación de riesgo, está ahora diciendo claramente que no tiene olor en la ropa, no tiene olor en el pelo. ¿Eso tuvo impacto en la salud? ¿Se ha demostrado algo? Sí, tuvo un impacto en salud porque ahora tenemos 450 infartos menos por año a causa de estas medidas específicamente. Volviendo a la pregunta que me hacía, yo solamente quiero, hay una cantidad de indicadores, pero la Junta Nacional de Drogas hace una encuesta que la hace cada 2 años, desde el año 2003. Esa encuesta la he repetido exactamente igual con el mismo diseño. En el año 2003, nosotros en la población adolescente de 12 a 17 teníamos 30,4% de prevalencia. Esto ha ido bajando permanentemente. La última encuesta de este año estamos en 9,2. Así que bajamos de 30,4 a 9,2 en 10 años prácticamente. ¿Qué significa esto? El campo de problemas en el cual trabajamos nosotros y trabaja por otro lado la industria tabacalera es trabajar sobre los adolescentes. El 90% de los fumadores comienza a fumar en la adolescencia. Es raro que una persona después de los 20, 25 años comience a fumar. De manera que la gran masa de fumadores se produce en la adolescencia. Si bajamos del 30,4 al 9,2 y la tendencia es que va a seguir bajando, esta gente que ahora es adolescente y no se incorporó al consumo de tabaco, va a crecer, va a ir desplazando a los más viejos, que son los que siguen fumando. Por lo tanto, es de esperar que en 15 años, 20 años, estemos cerca de un dígito en el país en la cantidad, en la prevalencia de fumadores. Y este es un logro sanitario inconmensurable, porque acabamos de hacer un estudio de carga de enfermedad de las 5 patologías más importantes relacionadas con el tabaco, que son el cáncer de pulmón, el infarto agudo de miocardio, los accidentes vasculares, la EPOC y los accidentes periféricos, vasculares periféricos. Mucha gente que es amputada por causa de fumar. Sí. O eso. Entonces, a eso le hicimos el estudio de carga de enfermedad, determinando los años de vida saludables perdidos por discapacidad, por un lado, y los años perdidos de vida por muerte prematura. Esos son estudios muy técnicos, pero le digo que en Uruguay hay más de 100.000 años perdidos por año por esta causa, en la población general. Entonces perdemos recursos humanos que han tenido todo un proceso de aprendizaje, tenemos ausentismo laboral, tenemos un costo enorme sobre el sistema sanitario, porque hay que tratar a los pacientes que provienen del consumo de tabaco, y tenemos un enorme costo en la seguridad social, porque la muerte prematura de una persona a los 45, 50 años por un infarto o por un accidente vascular encefálico, muchas veces deja niños en edad escolar que perdieron su principal sostén de su familia. El Estado, de alguna manera, la sociedad se va a hacer cargo de eso, por algún mecanismo. Y tiene todo el costo de la discapacidad. Las personas que son discapacitadas a causa de un tipo de enfermedad, alguien tiene que pagar por eso. De manera que estos estudios en los que estamos embarcados ahora, en los estudios de poner el costo económico de la epidemia. Ahora sabemos el daño, ahora vamos a estudiar cuánto nos cuesta, para que la clase política y la ciudadanía vea de qué tratamos. Muy bien. ¿Se va a hacer algo parecido, de repente no es con la marihuana, por ejemplo? No lo sé. Okay. No estoy en ese tema yo. No, falta reglamentar la ley además. Sí. Pero yo no está en nuestra área. La Junta Nacional de Drogas. Es la Junta Nacional de Drogas, sí. Bien. ¿Nos meteremos en ese berenjenal en algún programa algún día? Seguramente. Doctor Eduardo Bianco. Sí, yo creo que ya pronto.
Doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Doctor, gracias, Bueno, gracias a por el ustedes. tiempo de ambos, además, y por el conocimiento que han transmitido, porque además siempre están en sus tareas, obviamente, y se hacen un momento para compartir con nosotros y sobre todo con la gente. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Doctor Eduardo Bianco, gracias por hoy. Nos estamos viendo entonces La próxima semana que viene, si se anima, lo espero. Bueno. Y a ustedes también, que pasen bien.